Maravilloso. Agradecida una vez más con el Señor por la misericordia de seguir en el camino de Él, a pesar de las faltas que uno comete día con día, a pesar de uno ser poco agradecido, su misericordia cada día es grande y es buena. Hermanos, en esta tarde noche le invito por favor que me ponga en las manos del Señor, pero que también, hermano, usted se ponga en las manos del Señor para que el Espíritu Santo sea el que obre nuestras vidas, el que vaya redarguyendo nuestro corazón y lo más importante, que haya en nosotros una disposición de escuchar lo que el Señor hoy habla. Amén. Poderoso Padre de los cielos y mi buen Rey eterno, en esta hora, Padre, ante ti nos presentamos y te pedimos perdón por nuestras faltas, porque usted conoce, Señor, que día a día pecamos y tal vez en toda la semana no te buscamos, Señor. Pero en esta hora, Padre, sea usted con nosotros. Le invitamos, Señor amado, en este momento a nuestros corazones. Espíritu Santo, bienvenido seas, Espíritu Santo. Sea usted, precioso Espíritu Santo, moviéndose en cada silla, en cada corazón, redarguyendo, inquietando su palabra. Limpie, poderoso Padre, los aires, que sea su Santo Espíritu moviéndose, Señor amado, en este lugar. Que sea, poderoso Padre, usted suavizando el corazón de mis hermanos, Señor amado, y permitiendo que su carga sea más ligera, poderoso Señor. Le damos este lugar. Sea usted hablando a través de mi boca, Señor amado, que no sea yo. Quite toda palabra de hombre y que sea usted hablando, Señor eterno, porque es su palabra. Somos su pueblo, somos su corazón, Señor amado. Un solo corazón que anhela buscarte, Señor. En el nombre de Jesús te damos este lugar, Señor eterno, y que tú tomes control, Padre. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor. Amén. Hermanos, el título que el Señor le pone a la palabra de hoy es entrando en el reposo. Y bueno, ¿qué es un reposo? Entrar en un reposo, hermano, es entrar a un lugar donde podemos descansar, donde podemos sentir alivio. Es un lugar, hermanos, donde usted y yo encontramos paz y nos sentimos libres de toda carga. Pero lamentablemente, hermanos, no todos entramos en este lugar. Lamentablemente no todos llegamos al lugar de reposo. ¿Sabe? Este lugar ya existe. Este lugar desde el principio de los tiempos fue creado. Este lugar, hermanos, lo vamos a encontrar usted y yo en la palabra. En Génesis capítulo 2, versículo 2. Me indica por favor con un amén para que usted y yo le demos seguimiento juntos. Amén. Eres bueno, Señor. Tú siempre eres bueno. Poderoso eres, Padre. Amén. La palabra del Señor dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de la obra que hizo. Ahí podemos encontrar la palabra reposo. Desde el principio de los tiempos ya existía un lugar para descansar. Desde el principio de los tiempos ya existía un lugar donde usted y yo podíamos sentir alivio. Desde el principio de los tiempos ya existía un lugar para que usted y yo dejáramos nuestra carga. Amén. ¿Sabe? El Señor es tan bueno con nosotros que siempre busca la manera de bendecirnos. Siempre. Porque al iniciar la palabra ya está mostrando las bendiciones. Al apenas comenzar en Génesis, el primer libro, ya podemos empezar a ver las bendiciones que usted y yo, hermanos, podemos tomar, que usted y yo nos podemos apropiar. Pero si checamos a detalle, hermanos, Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él no se cansa. Entonces, ¿por qué puso la palabra reposo? ¿Por qué descansó? Para que usted y yo entendiéramos que hay alguien en quien descansar, que hay alguien en quien reposar, en Él.
Hermanos, Él es nuestro lugar de reposo. Él es donde usted y yo podemos sentir alivio, donde usted y yo podemos sentir paz, donde usted y yo podemos ser libres, porque donde está la presencia del Señor hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a su nombre, Señor. Hermanos, el Señor es tan fiel porque iniciando la palabra, Él nos dice que Él es el reposo. Él nos dice que Él es nuestro descanso. Él nos dice que no hay que preocuparnos porque le tenemos a Él. Amén. Este lugar, hermanos, es donde usted y yo podemos tener plenitud. Es el único lugar. El mundo te podrá ofrecer muchas cosas, hermano, pero tu reposo y mi reposo es eterno. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Padre, porque Él dio todo por usted y por mí, porque Él, hermanos, tiene un cuidado perfecto de nosotros. Aunque a veces no lo notemos, aunque a veces no lo veamos, Él todo lo permite porque algo nos quiere enseñar, porque algo nos quiere limpiar. Pero como le vuelvo a decir, lamentablemente no todos llegamos a este lugar, no todos entramos al reposo, no todos podemos llegar a descansar en Él. Y no es porque Él no quiera, es porque nosotros somos el que ponemos la barrera. Puedo tener muchos problemas, puedo tener situaciones que me agobian, yo sé que Él existe, pero yo le digo, no, Señor, hasta aquí. No te voy a dejar que me ayudes. Aunque yo sé que mi alma está desfalleciendo, aunque yo sé que mi corazón está cansado y llorando en silencio, yo le digo, no, Señor, gracias, yo puedo sola. Grave error, porque lamentablemente no podemos solos. Por eso se estableció que Él es nuestro reposo. Amén. Pero sabe, la Biblia es la que nos instruye. Y el Señor aquí estableció los mandamientos, las bendiciones, las maldiciones, pero también nos dejó escrito, hermano, todo aquello que hicieron, todo personaje que está aquí escrito, todo profeta, todo rey, ¿sabe? Para que nosotros no cometamos el error que ellos cometieron, para que nosotros no caigamos en lo que ellos cayeron. Y lamentablemente, hermanos, la palabra registra que no todo el pueblo de Israel entró en el reposo. Por favor, hermanos, acompáñenme a Hebreos capítulo 3, versículo 18. Amén. Le damos seguimiento todos juntos a la palabra, ¿sí? Amén. Dice la santa palabra del Señor. A manera de pregunta lo hace. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? ¿A quiénes juró que no entrarían? A los que desobedecieron. ¿Y sabe quién fue? El pueblo de Israel. En el encabezado del capítulo 3, versículo 7, arribita dice: el reposo del pueblo del Señor. Ellos me entraron a ese reposo. Ese reposo, hermanos, era la tierra prometida, era Canaán. Pero si leemos detalladamente, están hablando de dos reposos, no de solamente uno. Para el pueblo de Israel, Canaán era su reposo, la tierra prometida. Pero hermanos, su verdadero reposo ya lo tenían, y era el Señor. Ese era su reposo. Ellos tenían la mirada en Canaán. ¿Por qué? Porque era la tierra que fluía leche y miel, donde ya no iban a ser esclavos. Pero ¿sabe algo? En el momento que el Señor los sacó de Egipto de mano de Faraón, salieron, físicamente fueron esclavos, pero su corazón no. Su corazón seguía en cautiverio. Y es ahí ese reposo que también el Señor quiso darles, pero no todos entraron. Pero lo vamos a ir viendo poco a poco, hermanos, ¿sí?
El pueblo de Israel no entró a este reposo por la desobediencia. Y esta desobediencia, mi hermano, fue la incredulidad, el no creerle al Señor. Esta desobediencia les costó muy caro, porque no pudieron entrar a la tierra prometida, porque no pudieron apropiarse de la promesa que el Señor les había dado. No pudieron entrar, hermanos, a la tierra que fluía leche y miel. Y si nos ponemos a detalle, si empezamos a leer detalladamente al pueblo de Israel, el pueblo de Israel es muy semejante a nosotros, ¿saben? Demasiado semejante. Y el pueblo de Israel, la condición de su corazón era muy idéntica a la de nosotros cuando el Señor nos encontró. Cuando el Señor rescató al pueblo de Israel, mostraba una condición muy similar a la de nosotros cuando Él nos llamó a su presencia. Nos vamos a ir dando cuenta poco a poco. Y es que ellos fueron 430 años esclavos de Egipto. 430 años angustiados por Egipto. 430 años afligidos por Egipto. 430 años que Egipto les causó amargura. 430 años donde fueron maltratados. ¿Cree que era fácil para el pueblo de Israel su condición? Yo me imagino que no. El pueblo de Israel había perdido su valor, había quedado sin esperanza. No solamente maltrataron su cuerpo en latigazos, en castigos duros, también le habían destrozado el alma al pueblo de Israel. En ellos habría frustración, había tristeza. Y hoy el Señor nos pregunta: ¿y a ti cómo te encontré? No porque Él no se acuerde, claro que se acuerda. A usted y a mí se nos olvidó, a todos los que estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque hasta el día de hoy no nos hemos desahogado con Él. Y esta palabra y esta pregunta no es solamente para los adultos, también es para ustedes, jóvenes. ¿Y a ti cómo te encontré? ¿Te acuerdas? Yo creo que se nos ha olvidado a todos. ¿Por qué Él lo pregunta hoy? En el mundo nos angustiaron. En el mundo fuimos afligidos. En el mundo nos causaron amargura. En el mundo fuimos maltratados. Egipto se había encargado de hacer los días oscuros y amargos al pueblo de Israel. En el mundo nuestros días eran oscuros y amargos. ¿Se acuerda? Yo creo que sí. Egipto se había encargado de acabar con toda esperanza y alegría, añadiendo dolor a sus días. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda lo que le pasó antes de llegar a Cristo? Es muy doloroso acordarse. ¿Sabe por qué no nos gusta recordar? Porque no nos gusta abrir la herida y saber que estamos dañados. Recordar duele, y duele mucho. Pero entre más pasa el tiempo, la herida se hace más profunda. Entre más pasa el tiempo, la herida duele más. Nos engañamos creyendo ya olvidé, pero no es cierto. No se ha olvidado, la herida ahí sigue. El pueblo de Israel sentía que no valía nada. Egipto se encargó de hacerle sentir que no tenía valor. Muchos nos hemos sentido que no tenemos valor, que no valemos nada. Por cualquier situación de la vida antes de llegar a Cristo, en un momento nos llegamos a sentir sin valor. Nos llegamos a sentir sin esperanza. El mundo se encargó de hacernos sentir nada. Igual que el pueblo de Israel. Este pueblo se sentía miserable.
Egipto se encargó de humillarlo tanto, hasta hacerle creer que era miserable y hacerle creer que se iba a quedar miserable. Allá afuera se encargaron de hacernos sentirnos miserables, de hacernos creer que éramos miserables y de hacernos creer que nos íbamos a morir miserables. Todos los que estamos aquí, cuando llegamos a la presencia del Señor, llegamos sin valor. Y el Señor ha batallado, pero ha batallado para que entendamos que usted y yo tenemos valor. Ha batallado. ¿Por qué? Por cuanto hemos sido tan menospreciados, por cuanto hemos sido tan maltratados, nos cuesta entender lo que ahora valemos. Porque el Señor ha batallado. ¿Y sabe por qué? Porque no hemos entrado en ese reposo, porque no hemos entrado completamente a su presencia. De los que estamos aquí, ninguno puede decir yo sí he entrado completamente, porque no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque el Señor hoy lo habla en esta tarde noche y hoy nos dice: entra a mi reposo, descansa en mí, descansa. Déjame vendarte las heridas, déjame sanarte una a una y entender los ojos con los que Él nos ve. Amén. Egipto golpeó tan duro y sin piedad al pueblo de Israel, tan duro. Pero no solamente fue la carne, no solamente fue el cuerpo, golpeó tan duro y sin piedad al corazón. A usted y a mí allá afuera nos golpearon sin piedad. Allá afuera, hermanos, no hubo misericordia. Y no hubo misericordia en el corazón. El alma de Israel estaba destrozada, igual que la suya y la mía cuando llegamos aquí. El Señor pregunta otra vez: ¿a ti cómo te golpeó el mundo? ¿Te acuerdas? Porque el Señor se acuerda, hermano. Él todo lo conoce. Sencillamente, a nosotros todavía nos ha costado abrirle completa y enteramente el corazón. Hasta este día no se lo hemos entregado completo. Hasta este día no hemos hablado sinceramente cara a cara a su presencia. Uno de los motivos por los que no lo hemos hecho es porque no nos acordamos a veces. Hay tantas heridas desde la infancia hasta hoy que no las podemos enumerar porque son tantas que se nos fueron de las manos. Y por eso, hermanos, la herida ahí sigue. Porque no nos hemos acercado con esa certeza de decirle: Señor, sáname. Señor, muestra lo que tengas que mostrar. ¿Y sabe por qué? Porque sabe, usted y yo sabemos que nos va a doler. Usted y yo sabemos que vamos a llorar. Y un dolor que no va a durar un día, una hora. Un dolor que va a llevar posiblemente días. ¿Y sabe por qué? No porque Dios sea malo, porque Él es enteramente bueno y nos va a hacer volver a sentir ese dolor de aquel momento para entrar en su presencia y llorar en Él y desahogarnos en Él. Ya lloramos mucho tiempo solos. Ya no es tiempo de llorar solos. Ya tenemos un reposo. El Señor encontró a Israel con amargura, con aflicción, con tristeza, lleno de frustración, abatido en su dolor, con su autoestima por los suelos. No sé a usted, pero a mí el Señor así me encontró, con todas estas características. Igual que la del pueblo de Israel, llena de amargura, de aflicción, tristeza, llena de frustración, abatida en mi dolor y con el autoestima por los suelos. No sé usted, pero yo en todas encajé. El Señor encontró al pueblo en la peor condición y aún así Él extendió su mano y lo tomó. El Señor a usted y a mí nos encontró en la peor condición y aún así extendió la mano
y nos tomó. Ante los ojos del Señor, este pueblo tenía gran valor. Tenía planes y un propósito, un gran propósito para este pueblo. Un plan y un gran propósito para usted y para mí. Aún a pesar de cómo esté nuestra condición, aún a pesar de cómo esté nuestro corazón, Él nos ve con valor. Él nos ve con algo especial. Él a usted y a mí nos tiene un plan, un propósito. Pero nos cuesta entender, igual que Israel. ¿Y sabe por qué? 430 años Israel escuchando: posiblemente no vales nada, no eres nada, no sirves para nada. Para lo que haces ni para eso sirves, porque hasta mal lo haces y entiendes a punta de golpes. Me imagino yo. Pero qué palabras habremos recibido nosotros que se quedaron tan clavadas aquí y no salen de la mente. Palabras que hasta el día de hoy tienen poder. A veces nos cuesta entender que el Señor tiene un plan tan especial para nosotros, un propósito especial para usted y para mí. ¿Sabe por qué? Porque fuimos duramente maltratados. Porque hubo un faraón que nos dijo: no vales nada, no sirves para nada. Dura la situación de ellos, porque eran 430 años, demasiadas generaciones ahí. Ellos estaban ya sin esperanza cual ninguna. ¿Qué palabra le han dicho, hermano, que le ha marcado y hasta el día de hoy le cuesta soltarla? Yo no sé cuál sea, pero Dios sí la conoce. Y en este momento Él nos habla y nos dice que hay un propósito, que hay un plan. Independientemente de lo que dijo el mundo, independientemente, Él nos ha visto con gran valor. Él nos ha visto con un propósito. Porque así como llegó el libertador por el pueblo de Israel, así llegó el libertador por usted y por mí. Amén. Lamentablemente, por todo lo que habían vivido, este pueblo estaba tan contaminado, muy contaminado. ¿A qué me refiero? A que había mucho que sanar heridas, sanar recuerdos dolorosos, palabras hirientes, falta de amor. 430 años en los que fueron duramente maltratados. ¿Cuántas palabras no le han de haber dicho al pueblo de Israel en esa esclavitud? Porque no tenían piedad de ellos. Nada de piedad tenían. Los querían tener en cautiverio. ¿Cuántos recuerdos dolorosos no tendrían en sus memorias de tantos golpes que le dieron? Porque no tenían misericordia. ¿Cuántas palabras hirientes no les llegaron a decir? A tal manera que ellos estaban en aflicción y habían desfallecido. Estaban cansados y débiles. Egipto se había encargado de eso. Y falta de amor. Estaban carentes de amor. Estar tanto tiempo en esclavitud recibiendo golpes, palabras hirientes, trabajos forzosos, hermano. El pueblo de Israel estaba a falta de amor porque tampoco en ese momento no había quien los defendiera, pero llegó el libertador, ese libertador que con mano poderosa los sacó de Egipto. Había mucho que limpiar, porque en esos 430 años hubo enojo en su corazón de aguantar, enojo de que no podía hacer nada más que quedarse callado, porque no había otra salida para ellos. Había mucho que limpiar.
porque tenía el Señor que desarraigar todo rechazo, toda amargura, todo rencor, tanta tristeza, tanta frustración. Había mucho que quitar, mucho que limpiar, mucho que sanar. Había mucho dolor en ellos que se tenía que limpiar. Pero toda esta limpieza iba a venir en un lugar en especial en el cual a ellos no les pareció y no lo iban a entender. Como hasta el día de hoy tampoco usted y yo lo entendemos porque nos quejamos. Y este lugar era el desierto. En Éxodo podemos ver usted y yo cómo el pueblo de Israel había salido de Egipto con mano poderosa, con la mano del Señor. Él los había libertado. Iban saliendo en busca de la tierra prometida. Pero cuando van cruzando, ya pasan el Mar Rojo, ¿qué es lo que ven? Un desierto, donde ahí empezaba su limpieza. Pasaron por 7 desiertos. Y en cada uno el Señor trató con ellos. El desierto, hermanos, no fue un accidente ni un descuido del Señor. Los llevó al desierto de manera intencional, a fin de escudriñar su corazón. Porque para llegar a la tierra prometida, primero tenían que pasar por el desierto. Hermano, el desierto que estás pasando no es que Dios se olvide de ti. El desierto que estás pasando no es que el Señor te esté castigando, al contrario, te está transformando. Y para llegar tú y yo a la tierra prometida, tenemos que pasar por estos desiertos. Nuestra tierra prometida está en los cielos. Y para llegar a ella, usted y yo tenemos que ser entera y completamente transformados. Y déjeme decirle algo, nos va a llevar toda la vida. No nos va a llevar una semana, un año, no. Toda la vida nos va a llevar esa transformación, esa limpieza. ¿Para qué? Para poder un día entrar allá, a la tierra celestial. En el desierto el Señor iba a transformar al pueblo. En el desierto el Señor los quería hacer sensibles a su voz. En el desierto el Señor quería que el pueblo tuviera relación con Él, comunión. En el desierto el Señor quería que entendieran que le necesitaban. Quería que entendieran que dependían de Él. En el desierto usted y yo vamos a salir transformados. El desierto es para que usted y yo seamos sensibles a la voz del Señor, para que tengamos una relación con Él, esa comunión, para que entendamos que necesitamos del Señor, para que aprendamos a depender de Él y en Él. El desierto es para que nuestra relación con el Señor sea más profunda, no una oración de 5 minutos, no una oración de media hora, no leer la palabra, un capítulo, no. Porque en el desierto hay 2 opciones. O le buscamos con ahínco, o nos enojamos, nos quejamos y lo ignoramos. Y es ahí cuando hacemos mal. Porque, ¿no entiendes una vez? Bueno, a la segunda, pero aquí vas a estar. Uno le dice al Señor abiertamente cómo uno quiere que entienda. Si con vara o con amor, pero sabe, a veces nos gusta que nos hable con azote. Sí, Señor, es que yo nada más a golpes entiendo. Y es que somos necios, somos tercos. Cuando estamos en medio del problema lo ignoramos. No, Señor, es que tú no me amas. Fíjate lo que me está pasando. Si Él no nos amara, no nos pasara por estos desiertos para ser limpiados, transformados, para conocerle cara a cara. Pero lamentablemente el comportamiento del pueblo de Israel en estos desiertos fue todo lo contrario. En lugar de salir transformados, de hacerse sensibles a la voz del Señor, de tener una relación profunda con Él, se quejaban. Por todo se quejaban.
Se quejaban si no comían carne, ya estaban hartos del maná. Se quejaban si no había agua. Se quejaban en la más mínima adversidad y decían: es que mejor hubiera sido que nos quedáramos en Egipto. Todavía siendo maltratados, humillados, todavía. Y así estamos nosotros, ¿sabe? En el primer problema es que mejor me iba bien, en el mundo me iba mejor, en el mundo no batallaba. Y somos muy ingratos, porque en el mundo el enemigo nos zarandeaba y nos hacía como él quería. ¿Sabe? El pueblo de Israel en estos desiertos mostraba su inconformidad. Nada le parecía. Cuestionaba al Señor. Hasta en un momento el Señor dijo: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho: ¿hasta cuándo me has de irritar? ¿Hasta cuándo? El pueblo murmuraba contra Dios. Murmuraba quejándose de Él, cuestionándole. Despreciaban lo que el Señor les daba. El Señor les daba el maná. El Señor les daba la provisión del maná. Pero se les hizo un pan tan liviano y dijeron: es que estamos hartos. Este pan está liviano y ya estamos hartos. Porque ellos querían carne. Les parecía poco lo que el Señor les daba. Cuando en Egipto, sí les daban pan, caldos de ajo, entre otras cosas. Pero para eso tenían que trabajar muy duro para ganarse la porción. Y con el Señor la bendición le caía del cielo. Y aún así se atrevieron a despreciar lo que el Señor les daba. Y hoy en día, hermanos, así estamos. Despreciamos lo que el Señor nos da. Despreciamos la bendición que Él derrama para nosotros. Despreciamos lo que Él pone en nuestras manos. ¿Qué ha puesto el Señor, hermano, en sus manos que hasta hoy lo ha despreciado? ¿Qué le ha dado el Señor que hasta hoy usted lo ha despreciado? ¿Un llamado? ¿Un don? ¿Un ministerio? ¿Un servicio? ¿Qué le ha dado el Señor que hasta hoy lo ha menospreciado y ha dicho no? No, Señor, no lo quiero. El pueblo de Israel, hermanos, era idólatra. Cuando Moisés sube al monte para los 10 mandamientos, el pueblo de Israel le pide a Aarón que les hiciera ídolos. Y Aarón, tan obediente, aún a pesar que vieron las maravillas del Señor, Aarón no batalló y les hizo, sí, un becerro de oro. Y todavía ellos dijeron: estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Todavía el pueblo le dio adoración y gloria a un ídolo. Hoy en día así estamos, rindiendo adoración y gloria a algo sin valor, a algo que no nos dio la salvación. Hoy en día nuestro corazón tiene idolatría, porque hay ídolos en nuestro corazón. El Señor todo lo escudriña, todo lo sabe. ¿A qué le dedica más tiempo? ¿A qué le dedica más tiempo que hace que al Señor le dedique menos? A veces pensamos que la idolatría solamente es una imagen y no. La idolatría puede abarcar muchas cosas. Y cuando le damos la prioridad a ello que al Señor, ahí ya es un ídolo. ¿A qué le hemos dado, hermanos, esa idolatría? ¿A quién le hemos dado usted y yo adoración y gloria que no es al Señor?
todas estas cosas, hermanos, impidieron entrar al reposo al pueblo de Israel. Pero de todas ellas hay una en especial, y es la incredulidad, el no creerle a Dios. Muchas veces no le creemos al Señor porque nos invade el miedo. Y si nos invade el miedo en medio de cualquier problema, es porque no confiamos en Él. Es porque no estamos bien cimentados en la roca que es Cristo. No le creemos al Señor porque no le conocemos. El venir a la iglesia y escuchar el mensaje un momento no significa que ya le conocemos. Conocerle cara a cara es en intimidad con Él. Conocerle es tener una buena relación con Él. Es acercarnos a Él, buscarle a Él, conocerle a Él. ¿Sabe que el Señor anhela que le busquemos? El Señor anhela que usted y yo pronunciemos su nombre. Y lo anhela en gran manera. Anhela escuchar que digamos: Señor, te necesito. Déjame entrar a un encuentro contigo. Pero no siempre lo hacemos. Pocas veces lo hacemos. Hoy en la semana, hermanos, ¿el Señor escuchó su voz? Hoy en la semana el Señor tuvo un tiempo con usted. Solamente usted lo sabe. Pero al Señor le duele. Le duele que seamos tan insensibles a Él. Le duele que le demos prioridad a otras cosas y no a Él. Le duele que no nos demos el tiempo de pronunciar su nombre a la mañana o aún antes de dormir. Le duele que tengamos más tiempo en el celular que conocerle un momento. Le duele que tengamos pláticas vanas. Le duele que contristemos al Espíritu Santo con tanta ligereza. ¿Qué sale de nuestra boca, jóvenes? ¿Qué sale? Porque hasta el día de hoy todavía fluyen las malas palabras. Todavía fluyen los albures con tanta ligereza. Con tanta ligereza cuando de nuestra boca se pronuncia el nombre del Señor. Cuando tenemos a un lado al Espíritu Santo y se me sale la mala palabra con tanta ligereza, pues ¿qué importa? Nadie me oye. No, si te oye el Espíritu Santo, te oye el Señor. Con tanta ligereza nos queremos salir de la cobertura cuando afuera éramos esclavos. Con tanta ligereza estamos un pie adentro y uno afuera. ¿Y sabe por qué? Porque somos como el pueblo de Israel, poco agradecidos, muy poco agradecidos, hermano, porque no hemos entrado a ese reposo de conocerle, a ese reposo de querer sentir su presencia y de anhelar escuchar su voz. Cuando sentimos el rechazo de alguien nos duele, y más cuando amamos a esa persona. Imagínese el Señor que nos ama con amor eterno, que nos dio a su Hijo amado, que no le importó la condición en la que nos encontró, sencillamente nos tomó y nos dijo: levántate y camina, que yo te transformo. Claro que al Señor le duele nuestro rechazo, claro que al Señor le duele nuestra idolatría, claro que al Señor le duele nuestra ingratitud. Claro que al Señor le duele que no seamos agradecidos y que estemos queja y queja. Ay, Señor, no me diste el teléfono que yo quería. No me diste los tenis que tanto esperaba. Señor, no me amas porque ahora, Señor, mira cómo ando vestida. No puedo comer lo que yo quiero. Ay, Señor, yo no quería este don, yo no quería este llamado, yo no quería este ministerio. Señor, no me basta lo que tú me das.
porque así estamos. Así estamos. No agradecemos lo que el Señor nos da. No valoramos lo que Él ya hizo. No valoramos el amor que Él nos tiene. Afuera no teníamos amor. No teníamos ninguna bendición. Y ahora que la tenemos, estamos igual. ¿Y sabe por qué? Porque aunque el Señor nos sacó del mundo, traemos el mundo en nuestro corazón. Y el Señor nos tiene que limpiar, nos tiene que transformar, nos tiene que sacar toda esa depravación que hay en nosotros. ¿Por qué esa depravación? Lo torcido, lo desviado. Porque nos desviamos bien fácil. Hermanos, de una manera tan sencilla nos desviamos. Si el Señor me dice por acá, no, yo me quiero ir por acá, porque a mí me gusta irme lo torcido, se me hace más divertido, se me hace más fácil. ¿Y sabe por qué? Porque para ir con el Señor tenemos que despojarnos de muchas cosas, de andar en obediencia. Pero como no nos gusta obedecer, nos vamos a lo torcido. Y al final del día, ¿sabe algo? A puro barazo nos hacen dar por lo derecho. ¿No quieres por las buenas, hijo? Bueno, por las malas. Pero como ya puse la mirada en ti, vas a andar. Un padre al hijo que ama lo corrige. Y hoy en día estamos pidiendo que el Señor nos corrija a puro latigazo. El tiempo que el pueblo de Israel pasó desiertos era para conocer a su Señor, para entrar en el verdadero reposo, el reposo de su alma. No era solamente porque el Señor los quería tener en el desierto. No era solamente por eso. Era porque quería escudriñar lo que había en su corazón. Quería disciplinar su corazón. Quería disciplinar su alma. Por cualquier proceso que usted y yo estemos pasando, es porque el Señor quiere disciplinarnos, quiere limpiarnos, quiere quitarnos toda la maleza que traemos del mundo. Porque aunque llevemos años en el Evangelio, esto no garantiza que usted y yo estemos limpios. Esto no garantiza que usted y yo ya seamos enteramente limpios, porque no es así. El pueblo de Israel salió de Egipto creyendo que iba a su reposo, cuando el reposo eterno ya lo tenían, porque ya estaba Él con ellos, y en cada desierto ya estaba Él con ellos para tener ese reposo, para en toda la adversidad que presentaron en cada desierto, ellos pudieran refugiarse en Él, ellos pudieran descansar en Él, ellos pudieran confiar en Él. En el desierto realmente estaba su verdadero reposo, el reposo de su alma. Pero la queja, la contienda, la murmuración se los impidió, porque la queja era para Él. La queja era contra Él, la contienda era contra Él, la murmuración era contra Él. ¿Y sabe algo, hermanos? Muchas veces nuestro corazón contiende con el Señor. Muchas veces nuestro corazón está enojado con el Señor. ¿Y sabe por qué? Por el desierto que nos hace pasar. Nos enojamos con el Señor. A veces no queremos saber nada del Señor porque estamos bien enojados con Él. Cuando muchas veces nuestra desobediencia es la que hace, hermanos, que cometamos tantos errores. Al Señor lo hacemos responsable de todo, cuando a veces es nuestra desobediencia la que nos lleva a la destrucción. El Señor es un caballero, hermanos, y Él no entra a un corazón que no se lo permite. Es tan peligroso tener una contienda en el corazón con el Señor, estar enojados con Él.
renegar de Él. Hermanos, en el desierto el Señor los quería hacer libres, pero libres espiritualmente, porque aunque el pueblo salió de Egipto, era libre físicamente, sí, pero su corazón estaba cautivo. Su corazón era esclavo, esclavo de tantas cosas. Pero su misma desobediencia no los dejó descansar. Su misma queja, el rechazo que tenían con el Señor no los dejaba descansar. En el desierto, el Señor quería sanar sus corazones, pero su falta de disposición no los dejó. Ellos no se dieron cuenta que ya lo tenían a Él, al verdadero reposo. Ya lo tenían todos. Hermano, que esto, hermanos, no nos suceda a nosotros. Que en medio de lo que estemos pasando tengamos queja con Él, murmuración, que reneguemos de Él solamente porque aún no llega lo que Él nos había prometido. La gracia del Señor, hermanos, aún está con nosotros. Todavía existe un reposo para usted y para mí, un reposo eterno. Póngase de pie, hermanos. Leamos Hebreos capítulo 4, versículo del 6 al 8. Me indica, por favor, cuando ya lo tenga con un amén. Amén. Por lo tanto, puesto que falta algunos que entren en Él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Yo no sé, hermano, cuál sea tu carga, cuál sea tu dolor, cuál sea tu problema, pero hay un reposo para usted, un reposo para mí. Hay un tiempo en el que podemos entrar a descansar, a confiar en Él, a ser transformados en Él, a ser limpiados en Él. Hermanos, el altar está abierto. El Señor conoce únicamente, hermanos, qué es con lo que usted batalla, qué es, hermano, lo que a usted se le dificulta. Donde hay un corazón dispuesto, el Señor se manifiesta, porque Él no desprecia un corazón sin importar la condición. Él solamente busca un corazón que diga: te necesito, perdóname. Poderoso Señor eterno, ante ti nos presentamos, Señor, en esta hora, con un corazón, Señor amado, abatido, pero también reconociendo, Señor, que te necesita. Tenga misericordia, Padre, de nosotros, y permita, Padre, que salgamos diferentes, descansados en ti, reposando en ti. Que nuestra carga sea ligera, Señor amado. Permite que podamos abrir nuestro corazón. Te cedemos el lugar, Espíritu Santo, porque tú eres el que hace la obra, porque somos tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.
Fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores.